Buenos días a todos, y gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Hoy nos despertamos con una noticia que ha causado un fuerte impacto, sacudiendo los cimientos de la política y el espectáculo en nuestro país. Un suceso de gran relevancia que tiene a la opinión pública en vilo y que está protagonizado por Íñigo Errejón, un expolítico de alto perfil que recientemente ha decidido presentar su dimisión en medio de una controversia sin precedentes, derivada de graves acusaciones de acoso sexual. Este escándalo no solo ha generado una crisis dentro del ámbito político, afectando al partido de Errejón, sino que también ha desatado una tormenta de reacciones en la sociedad. Las redes sociales y los medios de comunicación están al rojo vivo, siguiendo de cerca cada nuevo detalle que surge en torno a este caso que ha captado la atención de todos. El eco de esta noticia no ha tardado en resonar en las voces de figuras mediáticas conocidas, quienes han decidido pronunciarse y ofrecer su perspectiva en un tema tan delicado como este. Uno de los nombres que más ha dado que hablar en este contexto es el de Antonio David Flores, un personaje ampliamente conocido en el ámbito de la televisión y que también ha sido protagonista de polémicas mediáticas en el pasado. Antonio David, quien fue colaborador en varios programas de televisión y ha estado bajo el escrutinio público en más de una ocasión, ha decidido tomar una postura clara y directa sobre el tema. En uno de sus más recientes vídeos, el malagueño analiza el asunto desde un ángulo crítico, exponiendo sin titubeo su desacuerdo con las declaraciones de Jorge Javier Vázquez, otro rostro emblemático de la televisión que también se ha pronunciado al respecto. Jorge Javier Vázquez, reconocido presentador de televisión y columnista en la revista Lecturas, ha expresado su opinión sobre el caso de Íñigo Errejón en un artículo cargado de fuertes valoraciones. En dicho artículo, Vázquez se refiere a Errejón y a las graves acusaciones en su contra, utilizando un lenguaje que refleja el impacto que ha causado en la situación. En sus palabras, Jorge Javier describe sus sentimientos hacia este caso con términos como tristeza, decepción, sabor amargo, impotencia y fracaso. Estas palabras, intensamente emotivas, reflejan un desencanto profundo, una sensación de pérdida de confianza en quien fue una figura relevante dentro de la política nacional. Este tipo de lenguaje demuestra hasta qué punto el presentador se siente consternado, y en cierta medida, traicionado por el que alguna vez fue un referente en el ámbito político. Sin embargo, Antonio David Flores no ha permanecido en silencio ante estas afirmaciones. En su intervención, Flores no solo cuestiona las palabras de Jorge Javier, sino que, además, aprovecha la ocasión para expresar su propio punto de vista sobre la situación de Errejón, dejando claro que, en su opinión, el enfoque que se le ha dado al tema dista mucho de ser el adecuado. Antonio David observa con preocupación cómo, en ciertas corrientes de opinión, se ha llegado a ver esta controversia como una victoria de ciertos sectores feministas, una victoria que, en su perspectiva, no solo resulta cuestionable sino que también contribuye a la polarización y al conflicto social. En su análisis, el malagueño reflexiona sobre la manera en que este tipo de acusaciones generan juicios paralelos en los medios, juicios que, en su opinión, vulneran el Estado de Derecho y el principio de presunción de inocencia, derechos fundamentales que considera esenciales en una sociedad democrática. Es importante recordar que Antonio David no es ajeno a las polémicas mediáticas y que él mismo ha sido protagonista de un proceso público de gran magnitud. Hace unos años, se vio inmerso en una situación similar cuando su exesposa, Rocío Carrasco, lanzó una docuserie en la que se narraban episodios de su vida personal, con acusaciones directas hacia él, en las que lo señalaba como el autor de supuestos malos tratos psicológicos. Esta docuserie causó un verdadero terremoto en el ámbito de la televisión y provocó un intenso debate en la sociedad, posicionando a Antonio David en el ojo de la tormenta. La historia narrada por Rocío Carrasco llevó a que una gran cantidad de personas tomaran una postura en su contra, provocando una oleada de críticas y un escrutinio mediático sin precedentes. Desde el primer momento, Antonio David defendió su inocencia y desmintió categóricamente todas las acusaciones, asegurando que lo que estaba ocurriendo en su contra era una campaña de desprestigio, una forma de terrorismo mediático cuyo objetivo, según él, era destruir su imagen pública y arruinar su vida personal y profesional. En sus declaraciones, Antonio David no ha dudado en calificar lo que vivió como un juicio paralelo llevado a cabo en los medios de comunicación, donde, según él, la verdad fue manipulada y desplazada por una narrativa construida para dañar su reputación. Durante este periodo de crisis personal y profesional, Antonio David fue despedido de su puesto en Mediaset de manera abrupta, en una decisión que él considera injusta y que, con el tiempo, lo llevó a presentar una demanda judicial contra la cadena. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a su favor, declarando nulo su despido y reconociendo sus derechos laborales, lo que para él fue una reivindicación de su postura y un mensaje contundente para aquellos que, en su opinión, habían intentado instrumentalizar su caso con fines de lucro o venganza personal. Esta victoria legal fue interpretada por el malagueño como una muestra de que la justicia prevalecía, pese a los intentos de algunos de desprestigiarlo en la esfera pública.
En el contexto actual, marcado por el escándalo que envuelve al expolítico Íñigo Errejón, Antonio David Flores ha decidido tomar una postura clara y pública sobre este delicado asunto, ofreciendo su propia perspectiva crítica y cuestionando de manera enfática la postura que ciertos sectores han adoptado, celebrando esta situación como una supuesta victoria del feminismo. En su intervención, Antonio David reflexiona sobre lo que considera una peligrosa falta de respeto hacia el derecho a la presunción de inocencia y alerta sobre las consecuencias negativas que estos juicios paralelos pueden tener para la vida y reputación de las personas implicadas, antes incluso de que se emita una resolución judicial. Para él, vivimos en una época en la que la mediatización de los casos de alto perfil ha alcanzado una dimensión que, en su opinión, supera los límites de lo ético y de lo legal, generando una cultura de la cancelación que no solo afecta a las personas involucradas en estas polémicas, sino que también debilita los cimientos fundamentales del Estado de Derecho y el respeto a la justicia formal. Antonio David considera que este fenómeno representa un verdadero peligro para la sociedad en general, al permitir que la condena pública se imponga sobre los procesos judiciales y que se configuren juicios sociales antes de que exista un veredicto formal. En su opinión, cuando la presión de la opinión pública supera el ámbito de la justicia, se genera un entorno en el que la imparcialidad se ve gravemente comprometida, y los derechos de las personas acusadas quedan relegados. Según su análisis, este tipo de triunfos celebrados por ciertos sectores no son logros en términos de justicia social, sino ejemplos de cómo el ruido mediático y la parcialidad de algunos sectores pueden llevar a una falta de objetividad y a una falta de respeto hacia los procesos legales adecuados. La postura de Antonio David Flores se encuentra en clara oposición a la de Jorge Javier Vázquez, quien, desde hace años, ha mostrado un firme apoyo a Rocío Carrasco, exesposa de Antonio David, y ha defendido con convicción una posición crítica hacia aquellos casos en los que figuras públicas, especialmente hombres de gran visibilidad, son acusados de comportamientos abusivos. Jorge Javier, famoso por su franqueza y sus opiniones sin reservas, se ha convertido en una figura que representa sectores que abogan por visibilizar la violencia de género, por dar voz a las víctimas y por otorgar mayor credibilidad a las denuncias formuladas por las mujeres. En el caso de Errejón, Jorge Javier expresa un profundo sentimiento de decepción, describiendo su postura con palabras como tristeza, decepción, sabor amargo, impotencia y fracaso, mostrando así una reacción emocional e intensa ante lo que considera una situación que trasciende lo personal y refleja un problema de carácter social que afecta a la sociedad en su conjunto. Para él, el caso de Errejón no solo representa una situación particular, sino que evidencia un desafío social en el que resulta necesario tomar una postura firme. Sin embargo, Antonio David Flores no comparte esta visión, y en su reciente vídeo ha dejado claro su desacuerdo con el enfoque que ha adoptado Jorge Javier. Para Antonio David, la celebración de casos como este como victorias para el feminismo plantea un interrogante fundamental sobre el rumbo que debe tomar la sociedad en su búsqueda de la igualdad de género y de la justicia. En su opinión, este tipo de celebraciones no contribuyen a la justicia imparcial y equitativa, sino que fomentan un clima de división y enfrentamiento, generando conflictos que, lejos de ser constructivos, perpetúan una cultura de confrontación en lugar de promover un respeto mutuo y un proceso de justicia equilibrado. Antonio David no ha dudado en señalar las similitudes entre la situación que enfrenta actualmente Íñigo Errejón y la experiencia personal que él mismo vivió cuando fue objeto de acusaciones públicas, lo cual, según él, le otorga una perspectiva cercana al dolor y al sufrimiento que puede causar una acusación de esta magnitud, especialmente cuando se convierte en tema de juicio y condena mediática. Antonio David ha recordado con detalle cómo, durante el proceso en el que fue señalado y juzgado públicamente, llegó a perder su empleo, sus relaciones personales se vieron afectadas de forma significativa, y su vida cambió de manera radical. Explicó que para él, esta experiencia fue similar a una caza de brujas, en la que sentía que era constantemente observado, criticado y expuesto a un escrutinio que, en su opinión, estaba basado más en suposiciones y en rumores que en hechos comprobados. Durante ese tiempo, Antonio David denunció públicamente que la verdadera intención detrás de la docuserie de Rocío Carrasco, en la que él fue acusado de malos tratos, no era buscar justicia, sino más bien crear un espectáculo mediático con fines económicos, y según él, destruir su reputación personal y profesional. Esta interpretación de su caso generó una enorme controversia y dividió a la opinión pública, posicionando a Antonio David como una figura que representa los efectos de los juicios paralelos y el impacto que estos pueden tener en la vida de una persona cuando el proceso judicial se ve influido por la presión de los medios. Al observar que Íñigo Errejón enfrenta actualmente una situación similar, Antonio David se ha sentido motivado a alzar la voz en defensa de lo que él considera un derecho fundamental a una justicia imparcial, subrayando los riesgos de los juicios mediáticos y paralelos que afectan tanto la vida personal como profesional de las personas involucradas. Para Antonio David, resulta fundamental que se respeten los principios básicos del Estado de Derecho y que se evite caer en juicios anticipados que puedan llevar a conclusiones erróneas o precipitadas.
Flores insiste en que, si existe una justicia que verdaderamente busca el bien común, debe operar de acuerdo con sus propios términos, bajo las normativas y procedimientos establecidos, y sin interferencias externas que puedan distorsionar los hechos y afectar el desenlace de los casos en cuestión. Esta perspectiva de Antonio David plantea una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y la sociedad en la formación de opiniones previas y juicios prematuros. Para él, la función de la justicia no debe ser sustituida por el veredicto de la opinión pública ni por la presión de sectores que buscan una agenda particular. Según su visión, cuando se permite que la condena pública tenga un peso mayor que el proceso judicial, se corre el riesgo de desvirtuar los principios de igualdad y justicia, y se generan dinámicas de polarización que afectan la cohesión social y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La postura de Antonio David es, en definitiva, un llamado a la prudencia y a la objetividad en un tiempo en el que las redes sociales y los medios de comunicación ejercen una influencia sin precedentes en la percepción pública y en los procesos judiciales de figuras de alto perfil. Para él, no se trata solo de proteger a una persona acusada, sino de defender un principio que, a su juicio, debería ser inviolable en toda sociedad democrática: el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Para concluir, Antonio David invita a una reflexión sobre la manera en que como sociedad abordamos estos temas y sobre la importancia de no perder de vista los valores que sustentan un sistema de justicia equitativo. La confrontación pública entre Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez ha cobrado un interés aún mayor, ya que ambos representan posiciones totalmente opuestas sobre un tema tan sensible y divisivo como es la reacción de la sociedad ante las denuncias públicas de violencia de género y de acoso. Jorge Javier Vázquez, en su trayectoria como figura mediática, ha mostrado una postura clara y constante en apoyo a la visibilidad de las denuncias. Ha defendido en numerosas ocasiones que, cuando una mujer alza la voz y denuncia un caso de violencia de género o abuso, su testimonio merece respaldo y consideración. Para Jorge Javier, este respaldo a las mujeres es una manera de dar voz a quienes muchas veces han permanecido en silencio por miedo o presión social, y es una postura que busca, según él, empoderar a las víctimas y combatir la impunidad. Antonio David Flores, por otro lado, sostiene una perspectiva diferente y aboga por lo que considera una necesidad urgente: la defensa de la justicia imparcial. Él pone el acento en el respeto a los derechos de quienes son señalados en estas acusaciones, independientemente del género. Antonio David subraya que el derecho a la presunción de inocencia y el acceso a un proceso justo son esenciales para evitar daños colaterales que, en su opinión, pueden ser devastadores y difíciles de revertir. Desde su experiencia personal, sostiene que las acusaciones sin pruebas contundentes pueden resultar en consecuencias irreparables para quienes son acusados, afectando no solo su vida personal y profesional, sino también su salud mental y su integridad en general. Para él, es fundamental recordar que la justicia debe ser ciega y tratar a todas las personas con el mismo rigor y respeto, sin importar la naturaleza de las acusaciones ni el contexto en el que se produzcan. Esta confrontación entre ambos ha generado una discusión profunda sobre los límites y las implicancias de la justicia mediática y los juicios paralelos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están expuestas al escrutinio de la sociedad. Mientras Jorge Javier argumenta que visibilizar las denuncias es un paso necesario hacia una sociedad más equitativa y que se debe apoyar a las víctimas, Antonio David plantea que esta visibilidad no puede anteponerse los principios básicos de un sistema de justicia justo e imparcial. Desde su punto de vista, celebrar una denuncia como un logro, sin que haya un proceso judicial que confirme la veracidad de los hechos, es un acto irresponsable que puede dañar irremediablemente la vida de una persona inocente. Es evidente que esta es una cuestión compleja y que, como en muchos temas de este tipo, no existe una única forma de interpretarla. Cada postura refleja valores y preocupaciones válidas, y tanto el apoyo a las víctimas como el respeto a los derechos de los acusados son elementos fundamentales en un Estado de Derecho. La conversación entre Antonio David y Jorge Javier ha puesto a la palestra estas cuestiones, invitando a la reflexión sobre hasta qué punto es adecuado o no exponer a alguien a un juicio mediático antes de que la justicia formal haya emitido un veredicto. Ahora, como siempre, me interesa conocer sus opiniones sobre esta situación tan compleja y polémica. ¿De qué lado están? ¿Piensan que visibilizar las denuncias es siempre positivo, o creen que esto debería manejarse con más cautela para evitar perjudicar a personas que podrían ser inocentes? Sin duda, este es un tema que genera muchas posturas y que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios y el impacto de la opinión pública en los procesos judiciales. Así que les invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus perspectivas sobre este asunto. Si encuentran valiosa esta información y desean apoyar este espacio, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Al hacerlo, contribuyen a que podamos seguir trayéndoles contenido relevante y actual sobre el mundo del espectáculo, la política y otros temas de interés general.
Por el momento, esto es todo, pero seguiremos atentos a cualquier detalle que surja en relación a esta historia, así como a otras noticias que puedan captar su atención. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos analizando las noticias más destacadas del momento. Les envío un fuerte abrazo y les agradezco su apoyo constante.